¿Conoces sobre el principado satánico que luchó contra el ángel de Dios por 21 días? ¿Qué tan poderoso era este príncipe que el mismo arcángel Miguel tuvo que venir a ayudar al ángel de Dios? Hoy te hablaremos sobre el príncipe de Persia para responder todas estas interrogantes. Antes de comenzar, debemos hablar del plan que Dios le mostró al profeta Daniel en el capítulo 10 al 12 de su libro continental, la visión que recibió, donde encontraremos detalles del plan que tiene el Señor para el pueblo de Israel. Tal predicción abarca el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, hace una referencia en específico a los imperios de Persia y Grecia. Daniel también recibe información relacionada con el tiempo de la tribulación que experimentará Israel cuando el anticristo aparezca. Cuando Daniel recibió este mensaje, fue durante el año tercero de Ciro, rey de Persia. 2 años antes, Ciro había decretado que los judíos que desearan podrían regresar a Jerusalén, y más de 42,000 emprendieron su camino de vuelta. Por su lado, Daniel no regresó con los otros exiliados, ya sea por su avanzada edad o por sus deberes en el gobierno que se lo impidieron. Esto se confirma en el capítulo 10, primer versículo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Beltasar. Esto se confirma en el capítulo 10, primer versículo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia y la visión. Aunque no se describe qué clase de conflicto se refiere, podemos inferir que se trataba de los graves sucesos que sufría el pueblo de Israel. Todo indica que la revelación afectó a Daniel, por lo que se entregó enteramente al ayuno y a la oración durante 3 semanas. Dice en el versículo 2 de este capítulo: en aquellos días, yo, Daniel, estaba afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Este tiempo también corresponde con la celebración de la Pascua que se celebra durante el mes primero. Es decir, que en esta ocasión él no celebró estas fechas debido a la preocupación que le generó la visión. Continuando con el relato, Dios respondió a las oraciones de Daniel y le envió uno de sus ángeles, pero este fue retenido durante 21 días por un demonio que es identificado como el príncipe de Persia. Así nos confirma el versículo 12 en adelante. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Desde el primer día, Daniel fue escuchado. Daniel era un varón muy amado por Dios, dispuesto a entender y humillarse para conocer la voluntad de Dios. No obstante, no entendía por qué el mensajero celestial había tardado tanto en contestar. Aunque Daniel no manifestó esta inquietud, el ángel le contó cómo el príncipe de Persia le impidió el paso durante 21 días. Para poder llegar hasta Daniel requirió la asistencia de uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel, durante esas 3 semanas. Con esta exposición podemos entender que este príncipe debió ser un adversario muy poderoso, un ángel maligno asociado con el reino de Persia. La habilidad con la que pudo retrasar la respuesta a las oraciones de Daniel sirven de evidencia que tan grande era el poder de este príncipe. Cabe destacar que durante todo este capítulo del libro del profeta Daniel, este nos revela que existe una guerra silenciosa en los lugares celestiales, de los cuales no estamos conscientes. Ahora leamos el versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Con este versículo podemos entender que cada nación opera un ángel de maldad o demonio, como le denominan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también están los ángeles de Dios, como el arcángel Miguel, que es el príncipe que lucha en el nombre de la nación de Israel. Su nombre significa ¿quién como Jehová? Cabe mencionar que el arcángel Miguel también es mencionado en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel apareció para despejar el cielo del mensajero celestial para que pudiera llegar hasta Daniel y le diera esta información importante sobre Persia y Grecia que se habla con detalle en el capítulo siguiente.
Asimismo, también le dice a Daniel sobre los sucesos relacionados con la tribulación que Israel experimentará cuando llegue el Anticristo. En el capítulo 10, versículo 14, el ángel le dice: He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es evidente que Satanás no quería que Daniel recibiera esta predicción divina. En los siguientes capítulos 11 y 12 del capítulo de Daniel, vemos que esta visión del futuro se extiende a los tiempos finales, cuando el anticristo perseguirá a la nación de Israel antes de ser liberada por la venida de Cristo. Como creyentes, debemos tener en cuenta que, aunque el príncipe de Persia logró retener por 3 semanas el mensaje de Dios para Daniel, al final no pudo impedir que se entregara. Esto demuestra que, a pesar de que los seguidores de Satanás tienen gran poder, este sigue siendo finito en comparación con el poder de Dios y sus ángeles. Este suceso es una pequeña prueba de la batalla que se libera entre los ángeles de Dios y los demonios. Este pasaje nos revela que existe un mundo lleno de maldad que es invisible para nosotros y que se encuentra en constante conflicto para que la voluntad de Dios no se lleve a cabo. Por esa razón, el creyente debe conocer que el poder de la oración no es únicamente para la vida de una persona, sino también debe ser empleado en perspectiva mundial. En estos últimos tiempos, acercándonos más al fin, Dios nos llama a que oremos por el mundo. Cuando nuestras oraciones van más allá de nuestras necesidades particulares y son dirigidas para el bien de nuestra comunidad, nuestro país, nuestro mundo, es ahí cuando entran en el área donde residen los principados y potestades. Es necesario que hombres y mujeres se dediquen a la oración en el ramo de las guerras espirituales. Así como hay ángeles de Dios, existen ángeles de maldad que están sobre naciones como Estados Unidos, Corea del Norte o países del Medio Oriente. La lista es muy larga. Asimismo, existen países donde está prohibido el evangelio y nos lleva a preguntarnos: ¿qué clase de batalla espiritual hay en esos países? Con más motivo, debemos ser parte de esos creyentes dedicados a orar en el ámbito de las guerras espirituales, como dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hagamos una oración por ello. Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 7, versículo 16, orad sin cesar.